Bienvenidos amigos de NSE a este espacio de Hacer el Encuentro con Dios, en que cada semana alguien nos visita en los estudios o también en alguna conexión remota, como es el caso hoy también, para hablar sobre algún tema, conocer, formarnos y ojalá animarnos a vivir aquello que conocemos. Esta vez nuevamente agradecemos y saludamos a una persona que habitualmente nos colabora con las enseñanzas de la Iglesia. Saludamos al Padre Pierre Martínez Valencia, interconectados ambos desde la ciudad de Arequipa, él en sus labores múltiples pastorales y nosotros aquí en los estudios para hablar acerca del Padre Pío y Pietrelcina. A ver si nos alcanzan estos minutos de lo mucho que hay. Padre, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días o buenas tardes con todos, Hernán, bueno, y con toda la producción y con todas las personas que ven y escuchan este canal tan lindo de evangelización, Nuestra Señora del Encuentro. Así que conmigo, yo estoy muy contento porque cuando me dijeron que íbamos a hablar del Padre Pío, me emocioné mucho porque yo le tengo muchísima devoción al Padre Pío. Quiero decirles que tengo continuamente en mi escritorio la reliquia del Padre Pío, me Ah, acompaña mire, siempre, mire, así que tengo qué muchísima bonito. devoción al Padre Pío. Así que Ajá. para mí es, de hecho, el patrono del equipo con el que trabajo en el apostolado virtual tiene como patrono al Padre Pío de Pietrelcina, así que por eso estoy súper contento de que me hayan dado esa posibilidad de hablar del Padre Pío, porque es un testimonio precioso de vida cristiana, de unión con Jesucristo y de vida sacerdotal, que es tan importante hoy día tomarlo en cuenta, ¿no? Qué maravilla, Padre, es verdad. Creo que ya usted ha trazado los temas por donde podríamos dar una pincelada de algo que se puede decir de un personaje, si los hay, de este siglo XX que acaba de terminar, pero que marca, y el contexto también. Vemos un mundo a veces tan agitado como siempre, y surgen los santos allí como ocultos en algún lugar, pero totalmente, no sé, proféticos, iluminadores. ¿Cómo podríamos empezar a hablar, Padre, del A ver, Fray Pío, San Pío de Pietrelcina? unas cosas. Primero que es cierto, es un santo que está presente en la iglesia en nuestros últimos tiempos. O sea, es un santo que está en la vida de la iglesia en el 1900. Claro, él vivió un poquito, él nació un poquito antes de 1900, pero su vida ha transcurrido, ha vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, acontecimientos súper grandes. El mundo ha girado, ¿no? Ha visto cosas que tal vez en la antigüedad no éramos, o sea, el hombre jamás se percató de que pudieran dar, por ejemplo, las bombas atómicas o una guerra mundial o dos guerras mundiales o situaciones de crueldad tan grandes como la situación, por ejemplo, nazi, ¿no? Los encierros de tantos hombres y mujeres que murieron por su condición, por su raza, o el escenario tremendamente conflictivo del comunismo que se dio en la cortina de hierro, en la cortina de bambú. Bueno, o sea, un mundo que gira en medio de continuos fenómenos de violencia, de cambios, ¿no?, en nuestra sociedad. Y de repente, como dices tú, en un pueblito que nadie sabe ni dónde queda, aparece una figura como este hombre, sencillo como el pueblito en el que vive, y sin embargo que marca, ¿no?, una línea distinta al hombre de hoy. Y es un santo como los grandes santos, o sea, no es solamente un santo. A ver, tenemos santos que todos han vivido virtudes heroicas. Para que la iglesia canonice a un santo tiene que demostrarse que tuvo virtudes heroicas, pero este santo llamó la atención como los grandes místicos, ¿no? Como los grandes, como una Santa Catarina, como un San Juan de la Cruz, como un San Martín de Porres, ¿no? San Martín de Porres hacía bilocaciones, curaba enfermos. Bueno, a ese estilo hemos tenido a este padre, a este gran sacerdote, el Padre Pío, y con una peculiaridad que es esta cuestión mística de los estigmas, que no se conocía a sacerdote. O sea, han habido religiosas, laicos, laicas, que han tenido esta experiencia de estigmatización, pero nunca habíamos escuchado de sacerdotes. San Francisco de Asís, el padre del Padre Pío, pero los tuvo, los estigmas, pero no eran, en el caso de San Francisco, no era sacerdote. Algunos dicen que llegó a ser diácono. No hay una historia, digamos, o sea, en eso, al menos yo no he escuchado de este tema, pero al menos algunos dicen que era diácono. En el caso del Padre Pío sí es sacerdote, y es un sacerdote estigmatizado. Cosa que, como digo, es primer caso en la historia, al menos que yo conozca, es primer caso en la historia de un santo así, ¿ya?
o sea, de un sacerdote que además sea estigmatizado. Y esto es una marca, ¿no? Una marca, pero que le genera una popularidad increíble al Padre Pío en un mundo cada vez más globalizado en las comunicaciones. Del Padre Pío la gente ya conocía mucha gente de Latinoamérica, de Estados Unidos y de qué sé yo, de un montón de rincones del mundo, porque todo esto se transmitía ya por televisión, por mensajes, ¿no?, radiofónicos y cosas así. O sea que ya hemos visto en esta historia una cuestión moderna y una santificación de siempre, ¿no? Los hombres que se santifican, que viven la vida de unión con Jesucristo, el principio de la cristiandad, del mundo medieval, del mundo moderno y del mundo contemporáneo y del mundo que vivimos hoy día, que no se sabe ni qué cosa es, porque lamentablemente ni siquiera sabemos distinguir si es mundo contemporáneo, posmodernidad o qué sé yo, no se sabe ni cómo se llama este tiempo. Pero el Padre Pío marca una distinta manera de ser, una distinta manera de obrar con la misma estructura de la santidad, con características singulares, por supuesto, pero con la misma estructura de santidad y hasta con la imitación física de las llagas de Jesucristo. Es verdad. Así que eso es ya como para empezar, ¿no? Ujú. Es el ambiente en el que vivió el Padre Pío, un ambiente italiano en el que Italia se vio inmersa en la Primera Guerra Mundial. El Padre Pío, además, no quiero adelantarme, digamos, a cosas de la vida, pero el Padre Pío formó parte del ejército Así italiano es. como encargado, o sea, estaba metido en la cuestión salud, ¿no? Era, digamos, asistente de salud en los servicios de salud del ejército y lo tuvieron que dar de baja porque tenía una enfermedad, ¿no? Le agarraron, o sea, le descubrieron estos bronquios, o sea, es una patología, ¿no? Una bronquitis alveolítica o algo así que tenía y que hizo que él quedase, o sea, que no lo pudieran, digamos, servir, no pudiese servir más a las Fuerzas Armadas, así que tuvo que volver nuevamente a su convento. Ujú. Entonces, imagínate, tuvo que tener también estas circunstancias, vivió los embates terribles de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Italia también estaba metida en ese asunto, así que, bueno, encontramos entonces una persona que ha vivido los sufrimientos, las dificultades, la pobreza y tantas cosas de violencia que sufrieron esos países durante todo ese, ¿no? Padre, perdone, y si me permite, y casi contemporáneo, y casi contemporáneo, otro suceso muy interesante, quizá del modo de actuar de la divina providencia. Campesino, como decíamos, una aldea, recordaba yo mucho bueno, Fátima, a Justrel, sus alrededores, donde también decía otro autor portugués, un librito muy bonito, Los Pastorcitos de Fátima. Fátima es como un canto a la vida, de una familia numerosa del campo. Estos últimos niños, Dios los escoge. Pensaba en el Padre Pío de Pietrelcina, también una familia numerosa. Y una cosa que me parece interesante, donde para él era natural la sobrenaturalidad. Es decir, Sí, si no claro. me equivoco, desde pequeñito pensaba que todos veían y hablaban con su ángel de la guarda. Una inocencia de ese tipo en un campesinito, que el Señor le da ese mensaje, ¿no? Y otras cosas Claro, también que desde ya le claro, pasaban. claro. A ver, vamos entonces a empezar ahora con la vida de San Pío. En realidad su nombre era Francesco, no se llamaba Pío, ese fue su nombre de religioso, pero su nombre de pila, el nombre con el que lo bautizaron era Francesco, por San Francisco de Asís. Sus padres eran dos personas que vivían en el campo, católicas, muy profundamente, digamos, enraizadas en la fe, pero gente de campo, ¿no? Él tiene que ser pastorcito, también sale a jugar con los chicos, va a la escuela, su vida de infante trabaja, o sea, circula entre la iglesia, la casa, la escuela. Compañeritos de él cuentan de que era el único que estudiaba, muchos de ellos se dedicaban a jugar, y el único que estudiaba, y lo molestaban, pero tenía una paciencia, dice que era un niño buenísimo. La mamá dice, ella cuenta, ¿no? O sea, cuentan los historiadores, ¿no? Acerca de, porque han habido investigaciones y cosas así. Cuando hablaban con las hermanas y esto, porque la mamá murió, digamos, en 1920 creo que murió la mamá, cuentan que, por ejemplo, la mamá no lo reñía. O sea, era un niño que no necesitaba, él cuenta que nunca le pegaron. O sea, nunca le metieron un correazo o algo así, nunca, ¿no? Que en ese tiempo era muy, muy acostumbrado, ¿no? Que a los niños les pegaran alguna cosa así para que se porten bien. Era siempre muy obediente, era siempre muy trabajador y era muy estudioso.
era bueno con los chicos, era buen compañerito, dice, pero por ahí no se juntaba, era bastante, digamos, reservado, y no se juntaba porque no quería que blasfemaran y le dolía mucho cuando escuchaba a un niño hablar mal, cuando insultaba o inclusive blasfemaba. Hay una escena que cuentan que hay un chiquito, o sea, un hombre mayor que cuenta que se juntaba mucho con él y se iban al campo y por ahí jugaban y hasta jugaban a las luchitas. Y en una oportunidad, pero Francesco era más grandecito, entonces le ganaba. Y en un momento lo tiene así agarrado, digamos, en el piso, ¿no? Con la espalda en el piso, ya lo había vencido. Y el otro dice una mala palabra y dice que en ese momento Francesco se levantó y se fue corriendo. Y nunca más quiso juntarse con ese chico, o sea, porque decía malas palabras. O sea, no soportaba. O sea, era un chico que peleaba contra el pecado y que desde muy niñito, ¿no? Entendía que había que servir a Dios y que no había que caer en pecado. Ahora, lo que cuentas tú, lo que por ahí llama mucho la atención, porque en realidad lo que nos tendría que llamar mucho la atención es esa heroicidad en las virtudes. Imagínate no querer decir ni tampoco querer escuchar malas palabras y reservarse de no juntarse, que lo que es propio de todo niño que quiere salir a jugar y divertirse, ¿no? Ahora les encanta jugar con ese. En ese tiempo salían a jugar al campo. Entonces, no querer salir a jugar porque no quería escuchar, ¿no? No quería escuchar a personas hablar mal en contra de Dios, en las blasfemias y tampoco insultar. Y de hecho después dice que cuando, como ya sacerdote o como cuando era todavía seminarista y lo mandaron a Pietrelcina, después conté un poquito de eso, por su salud, ¿no? Por la enfermedad que tenía, dice que cuando pasaba por el lado de Zapatero, era gracioso también, ¿eh? Sí. Pasaba por el lado de Zapatero y le decía, oiga, fulanito, hágame unos zapatitos para que vaya siempre por el buen camino, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Divertido. Los italianos son muy divertidos, ¿no? Además era un italiano del sur, muy campechano, muy divertido. Cuentan, en sus diversiones, cuenta que, por ejemplo, una vez un hombre se le arrodilló ya cuando era sacerdote, ¿no? Quería confesarse, se le arrodilló al Padre Pío a los pies y le dice, Padre Pío, confiéseme, soy un pecador. Le dice, sí, eres un pecador y por eso tengo que tener cuidado porque me vas a morder los pies, le dice. Así que levántate. Pero tenía esas cosas, ¿no? Esos arranques lindos de humor, inclusive algún tipo de sarcasmo. A la hermana, por ejemplo, dice que antiguamente, cuando era niño, ¿no? No tenían pues los lavatorios que tenemos nosotros. Entonces, de un balde, perdón, de una jofaina, ¿no? Perdón, un lavatorio, una cosa así, ¿no? Improvisado, se lavaba la cara y un poco. Y cuando estaba así, el Padre Pío le metía la cabeza en el agua. Y la hermana, sí, y siempre la molestaba, ¿no? Como hermano, siempre la molestaba haciéndole bromas y cosas así, ¿no? Y la hermana era muy buena también, dice que fue una mujer muy, muy santa. Y le decía, en vez de enojarse, la hermana decía, ¿hasta cuándo vas a seguir molestándome? O cosas así, ¿no? Y el Padre Pío era muy divertido. Por eso es que la mamá le decía también al Padre Pío, tú eres muy travieso, ¿no? Por eso, tú eres muy travieso con tus hermanos. Pero solamente eso, su infancia fue una infancia linda, muy linda. Él dice, en mi familia no podías juntar tal vez, digamos, mucha cantidad de plata, pero nunca faltaba nada. O sea que no es que vivió una pobreza extrema, ni mucho menos de niño, lo tenía más o menos todo, pero es lo que dices tú también. Su vida era una vida de mucha oración, de cosas místicas. Él le dice una vez a su mamá, mamá, y tú ves a la Virgen, ¿no? Y la mamá lo mira y dice, no, yo no veo a la Virgen. Ay, lo estás diciendo por falsa humildad, ¿no? Sí. Mira lo que dice un niñito, ¿no? Desde muy chiquito tenía esas cosas, esas experiencias, pero también como tenía experiencias de cosas así Así divinas, es. también tenía experiencias diabólicas. Así es. Desde muy niño el diablo lo molestó, ¿eh? Lo molestó de muchas maneras. Cuentan sus directores espirituales, el padre San Agostino, perdón, el padre Agostino, ahora no me acuerdo cómo es el apellido, y después hay otro padre, que ahora no recuerdo cómo se llama, Benedetto de San Marco in Lamis, que era el lugar donde atendía él, que era también su director espiritual, cuenta de que desde muy niño sufrió los embates del demonio, ¿no? Entonces eso es una cosa también clara. El sacristán de la iglesia contó que el Padre Pío de niñito le pedía que lo encerrara en la iglesia, se quedaba rezando y después le decía, a tal hora me sacas de la iglesia. Entonces él se quedaba en la iglesia a rezar Wow. y el otro le abría la puerta de la iglesia para que ya se vaya a la casa, ¿no? O sea que tenía esas cosas, desde muy niño tenía cosas muy, muy bonitas, llamaba mucho la atención y dice que tuvo una experiencia del Sagrado Corazón, en donde dice que el Sagrado Corazón le tocó la cabecita
y ahí ahí él dijo, me voy a entregar totalmente a Dios. Desde muy niño él tenía la percepción de entregarse a Dios. Nunca le había dicho nada a sus padres. A los 15 años entró a la vida religiosa a los capuchinos. Y resulta que en ese tiempo le dice o sea, los papás le preguntaron, pero ¿por qué esto nos lo ocultaste? Y él dice, es que nunca pensé que podía otra persona pensar en otra cosa. O sea, que pensó que era lo natural, digamos, que un chico se dedicara a las cosas de Dios. Así que bueno, estudió, y por eso es que estudió, los compañeritos decían, ¿no? Que después se hicieron hombres grandes, decían, él es el único que estudiaba en la escuela, y él es el único que le respondía a la maestra. Y por eso es que él ahora es sacerdote y nosotros seguimos siendo labradores, agricultores y cosas así. Bueno, él entra a los capuchinos, ¿no? Esta orden, porque dice que de muy niño también tuvo una experiencia bonita, vio a un religioso capuchino pidiendo limosna por las casas, y cuando vio al religioso capuchino dijo, esto es lo que Dios me pide a mí, esto es lo que yo quiero ser. Mira, cómo es también el tema de la vocación, ¿no? Sí. O sea, uno por ahí puede decir, no, la vocación se necesita tanta inspiración, mucho discernimiento, muchos años ¿no? de experiencia, de ver acá, de ver allá, de si me gusta, si no me gusta, si sirvo para... Sencillamente él vio a un religioso, cuando un alma es sencilla, cuando un alma es simple, cuando un alma está entregada a Dios, Claro, ve y se da cuenta claramente la luz del Espíritu Santo. Y se claro. acabó. Él no necesitó nada más, ¿eh? Nada más para poder descubrir su vocación. Sencillamente vio a ese religioso y dijo, así, ahí es donde Dios me pide. Y después, a los 15 años, entró a hacer su noviciado. Mira qué jovencito, ¿no? Entró a Y, hacer su y noviciado. padre, perdone, porque ya le invito con esto a la pausa. Alguien podría decir, bueno, de esto uno en un millón. Y como que me alejo del Padre Pío o de los santos en general, ¿no? Que a veces tienen hechos muy extraordinarios, un San José Cupertino, por decir otros. ¿Eso lo deberíamos tomar así para nuestra vida cristiana? ¿O cómo deberíamos valorar este tipo de personas, circunstancias que realmente son extraordinarias, ¿no? A veces nos queremos como excusar de la santidad, o cómo deberíamos asumirlo en el caso concreto ahora del Padre Pío. Le invito ahora a la segunda pausa, primera que se ha pasado volando este primer bloque. ¿Le parece? Perfecto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para que conozcamos, amemos y nos encomendemos más al Padre Pío de Pietrelcina, nos acompaña el Padre Pierre Martínez hablando sobre este santo. Ya volvemos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, dando unas pinceladas con nuestro invitado de hoy, el Padre Pierre Martínez Valencia, a quien le agradecemos nuevamente siempre los tiempos que se da para colaborarnos con estas enseñanzas. Y hablando de uno de los santos, Padre, quizá de los más populares que ha habido, pero en el sano sentido, ¿no? Porque esto no es como el mundo, que uno es popular, el otro es impopular, sino, pero realmente una llegada, cercanía por tantos hechos, pero que también alguno, le decía en la pregunta final, nos podría parecer, bueno, el padre ha tenido todo eso desde niño, yo en cambio he metido la pata desde niño, más bien, así que la santidad no es para mí. Claro, Alguien claro. podría decir. Sí, por supuesto, pero yo también, pues, digamos, opino lo siguiente, ¿no? Es cierto que hay cosas que son muy distintas. A veces nosotros no hemos tenido una infancia como de la que hemos hablado del Padre Pío. Tal vez nuestra infancia ha sido no tan sagrada, ¿no? Tal vez ha sido un poco más pecaminosa, pero, digamos, Dios puede hacer inmensas cosas en todos nosotros. Y también la santidad no es una regla fija para todos. Es decir, así como hay hombres que persiguieron la iglesia y después terminaron predicando el evangelio, hubo hombres que vivían una vida mundana al estilo de San Agustín y después terminaron siendo doctores de la iglesia, así como han habido hombres que vivieron en pecado y después se convirtieron y llegaron hasta el martirio, también hay hombres que desde muy niños, ¿no?, supieron decirle sí a la gracia de Dios, como el Padre Pío, y eso es la vida que Dios pidió. Además, o sea, hicieron la vida que Dios les pidió, y además hay la clara convicción de todo cristiano de que es servir a Dios y ofrecerse por Dios, ¿no? Ofrecerse por Dios y por la salvación de las almas, que eso tiene que estar en todo cristiano. Y en el Padre Pío brilla, ¿no? Bien, entonces yo quería contarte ahora un poco más acerca de la cuestión de su ya vida de religioso, porque ahí es cuando la cosa se pone
más interesante, más complicada también para él, y es donde también más se santifica. Resaltan las Porque virtudes ya, más allí, ¿no, padre? También, quizá claro, ahí. claro, claro, por Ujú. supuesto, es que ya de niño tenía muchas virtudes, pero cuando entra a la vida religiosa, empieza a vivir una vida de mucha austeridad, de mucha penitencia. Ya la mamá sabía que este niño hacía penitencia, de adolescente hacía mucha penitencia. Bastaría que uno agarre alguno de los libros para que se dé cuenta cómo en la biografía de San Pío está claramente marcada la cantidad de penitencias que hacía de chico. Ya de grande, cuando le preguntaron si él hacía penitencia, decía, no, en realidad yo no hago penitencia, sino sencillamente hago la penitencia que Dios me pone. Mm. ¿No? Si estaba todo crucificado con las estigmas, ¿me entiendes? Entonces ya eso era una grandísima penitencia. Además, muchas cosas tuvo que sufrir el Padre Pío. Bien, pero entonces él entró en un lugar, en un pueblito llamado Morcone, entró a los frailes capuchinos, al noviciado, y resulta que siempre se destacó por ser muy buen religioso, muy obediente, muy austero, muy piadoso, ¿no? Que vivía las virtudes, ¿no? Y realmente se hacía querer, eso es también importante decirlo, se hacía querer con los otros religiosos. El superior, el maestro novicio, decía que él era un religioso, o sea, que salió como novicio, ¿no? Era un novicio eh, muy bueno, ¿no? Muy amigo, muy cercano, o sea, muy dispuesto, pero tenía siempre problemas de salud. Siempre lo acompañaron, eso es importante decirlo. Siempre lo acompañaron problemas de salud, principalmente los problemas de sus pulmones, ¿ya? Eso lo tuvo siempre. Lo mandan a estudiar, ¿no? Por ahí empieza a hacer su estudiantado, ¿no? Sus estudios eclesiásticos, pero se ven forzados digamos, a tener que hacer algunos pares en la formación porque su enfermedad se agravaba, a veces quedaba en cama muchos días. Entonces llega un momento en que hace los votos solemnes, ¿no? Ya, digamos, ha pasado varios años, en el 1907 lo hacen hacer los votos solemnes, y lo mandan, ¿no? A un lugarcito, a un convento que quedaba en Serra Capriola, y allí es cuando él ya se enferma mucho. Entonces el superior provincial dice, ¿qué hacemos con este? ¿No? Vamos a mandarlo a la casa. Lo mandaron a Pietrelcina. En Pietrelcina vivió como religioso solamente, o sea, con votos solemnes, sin ningún tipo de ministerio, y rezando y qué sé yo, ¿no? Entonces vivió un tiempo allí, nuevamente vuelve, termina los estudios y lo ordenan sacerdote. Lo ordenan sacerdote en la iglesia de los canónigos de la Catedral de Benevento, y allí ya celebra la misa en Pietrelcina, y bueno, ya empieza su ministerio, pero nuevamente con su enfermedad caía ¿no? Y estaba malito, entonces el superior provincial nuevamente lo manda a Pietrelcina ya como sacerdote, y queda en Pietrelcina viviendo un tiempito, si mal no estoy, 2 años, ¿no? Viviendo en Pietrelcina, y tratando de sanar, ¿no? Del problema de salud que tenía. La cosa es que de allí ya lo sacan de Pietrelcina, lo mandan a otra comunidad, y de ahí recién llega a San Giovanni Rotondo, que va a ser el lugar donde más tiempo va a quedarse y donde, bueno, va a morir también, ¿no? Donde va a realizar todo su apostolado, es donde se va a ser conocido, es donde van a empezar a haber peregrinaciones, y es donde va a tener también todas las dificultades que pasó el Padre Pío. San Giovanni Rotondo, ¿no? Es el pueblo que ahora toda la gente visita cuando va a visitar al Padre Pío, porque ahí están los restos del Padre Pío, que están incorruptos, también es interesante saber esto, y bueno, donde está también el hospital llamado el alivio del sufrimiento, que es el que fundó y qué sé yo. Muy bien, entonces ahí empieza ya la vida apostólica del Padre Pío, en un pueblito chiquitito, ¿no? En un pueblito que lo mandan como para un enfermo, ¿no? O sea, tú tienes que pensar que no era una ciudad enorme para atender mucha gente, porque como era un gran confesorio, no, 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 lo mandan a un pueblito chiquitito, totalmente desconocido por todo el mundo, en donde vivía gente agricultora, ¿no? Trabajaban, ¿no? En el agro, en la ganadería, qué sé yo, y en donde no hay demasiado apostolado tampoco, porque digamos, lo mandan a él como una persona enferma, ¿no? Bueno, ahí es donde él empieza a hacer su apostolado, predicación, confesión, y bueno, y su vida espiritual que crece enormemente, ¿no? Allí es cuando ya empieza a sufrir los estigmas. Primero dice que sufrió estigmas interiores, o sea, no se veían, él sufría, ¿no? Los dolores de la cruz, las llagas, la corona, qué sé yo, pero él no se veía nada. Hasta que en un momento, hay un momento místico allí,
dice que él estaba, después de celebrar la misa, se fue al coro de la iglesia a hacer la acción de gracias. Y en ese momento primero tuvo un gran miedo y después tuvo un gran consuelo porque vio a Jesucristo que se le apareció y que le dijo esta frase que es una frase importantísima, ¿no? Estoy como reclutando almas que quieran unirse a mí. ¿Quieres? Y el Padre Pío aceptó. Y entonces le dijo Jesucristo, entonces te asocio a mi pasión. Bueno, esta frase es una frase muy significativa porque ya nos habla de cuál va a ser la vocación del Padre Pío. O sea, Dios lo preparó para esto, para asociarlo a la pasión. Y nuestro Señor Jesucristo dice que le dijo a San Pío en esa oportunidad, veo que hay mucha indiferencia, mucho pecado, ¿no? Muchos hombres, inclusive hombres que tendrían que estar sirviendo, ¿no? a la evangelización, se refería a sacerdotes, obispos y demás, digamos, que no viven esta vida, ¿no? Entonces necesito gente que esté unida a mi pasión. ¿Quieres tú? Sí. Entonces te voy a asociar, te asocio a mi pasión. Y eso es lo que pasó con el Padre Pío. O sea, la vida del Padre Pío, al margen de sus estigmas, de sus gracias místicas, de los milagros que hizo, de las confesiones, de la gente que se aglomeraba en San Giovanni Rotondo, al margen de eso, y junto a eso también, lo que podemos decir es que la vida del Padre Pío fue la vida de un socio de la pasión. Se asoció a Jesucristo, ¿no? A vivir la pasión. Sufre muchísimo a partir de la experiencia, ¿no? Donde empieza a vivir los estigmas, sufre muchísimo por muchas razones. Primero, por una cuestión personal, porque recuerda que un alma humilde nunca busca ventilar sus cosas, ¿no? Hoy día vivimos más bien al revés, ¿no? Vivimos un poco de orgullo, mucho soberbio a veces, y queremos que todo salga afuera, ¿no? Estoy comiendo, me tomo una foto para que salga el restaurante, mira el restauranzazo donde estoy comiendo, mira qué comida que estoy comiendo. O sea, ¿me entiendes? ¿No? Me junté con un amigo, visité tal lugar, muy foto con tal lugar, qué sé yo, ¿no? Y bueno, entonces como para marketearnos un poco, el Padre Pío era al revés. Él no quería que esto trascienda, pero trascendía porque tenía las llagas todas, o sea, tenía las manos todas llagadas, tenía los pies todos llagados. Entonces eso trascendía a los religiosos, porque los religiosos no dejan de ser seres humanos, comentaban los religiosos, la gente que lo veía. Entonces empezó a sufrir mucho, primero personalmente, porque quedaba expuesto, aquel que en humildad quiere quedar siempre dentro, ¿no? del amor de Jesucristo y no quiere ventilar la intimidad que tiene con Jesús, y él tenía que ventilarse a consecuencia de que la gente lo veía y le pedía. Bueno, sufrió mucho de parte de la gente que lo iba a ver, porque empezaron a ver peregrinos, ¿no? Y gente que empezó a hacerse atender con él, dirección espiritual, confesión, y que hablaba de la santidad del Padre Pío y no sé qué cosa, y mucha gente se le pasaba de vueltas, ¿no? Y que era el Padre Pío tal cosa y que tal otra, que la bilocación del Padre Pío, que tal cosa aquí, que tal curación. Entonces ya lo trataban como un santo y entonces muchos pasaba como cualquier santo, le cortaban el hábito y se lo llevaban de reliquia o buscaban alguna cosa del Padre Pío, si algo había tocado el Padre Pío, ¿me entiendes? Entonces se empezó a correr la fama de santo y entonces a las autoridades eclesiásticas eso no les gustó para nada. Claro. Porque santo es el que está en el cielo, no el que está en la tierra. O sea, si bien San Pablo habla de los santos que están viviendo en la tierra, pero para hablar de este tipo de santos, pues se tiene que hablar de otra cosa, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces, o sea, se tienen que ver otras cosas, virtudes heroicas y demás. Padre, perdón. Entonces, eso. Para seguir, ¿por qué no explicar brevemente a alguien si por primera vez escucha qué es estigma? Que lo ha dicho un poco. Y algún ejemplo más quizá que se haya dado para que estemos, digamos, sí. ¿no? Por ejemplo, a ver, los estigmas son participación física, inclusive, en la pasión de Jesucristo. Es una gracia carismática, más que carismática, es una gracia mística que Dios le concede a algunas almas para participar mejor de la pasión. O sea, les hace vivir determinadas cosas que él sufrió en la pasión. Y esas cosas concretamente son, cuando se habla de estigmas, se habla de heridas de la pasión. Santa Rita de Casia, por ejemplo, dice que tenía solamente una espinita, ¿no? La herida de una espinita de la pasión en la cabeza, ¿no? Pero dice que esa heridita era muy dolorosa y que inclusive tenía mal olor. Dice que era un olor putrefacto, dice que tenía, ¿no? Y las religiosas la sacaban de los lugares porque olía muy mal Santa Rita, dice, por esas cosas, ¿no? Bueno, una sola espinita. Pero había otros casos, como San Francisco de Asís, lo mencionábamos antes, que ha tenido las llagas de Jesucristo, ¿no? Y, qué sé yo, otros santos estigmatizados han habido. La misma Santa Gema Galgani, ¿no? Ana Catarina de Emmerich, si mal no estoy, bueno, y otros más que han sufrido. Esto no es una cosa común tampoco, pero
pero es algo que se da en algunos santos. Muy bien, ¿sí? gracias. Entonces, esa es la cuestión de los estigmas. A partir de los estigmas, él empezó a hacer, digamos, y por la vida que llevaba y por la santidad que tenía, por supuesto, empezó a hacerse muy popular entre los católicos, entre la gente, ¿no? Y entonces la gente empezó a ir a San Giovanni Rotondo de distintos pueblitos, y entonces empezó a tener enemigos, sin él haber hecho ninguna cosa mala, empezó a tener enemigos. ¿Qué enemigos tenía? Primero, al obispo de Manfredonia. San Giovanni Rotondo queda dentro de la arquidiócesis de Manfredonia. El obispo de Manfredonia se llamaba Pasquale Gagliardi. Era un hombre no de tanta virtud, más bien de poca virtud y de una vida bastante mala. De hecho, le tienen que pedir después le piden que haga su renuncia al episcopado, o sea, a la diócesis, a la arquidiócesis, ¿sí? Por su mal comportamiento. Pero él es el primer enemigo del Padre Pío. Todo lo que le decían de él le parecía malo, ¿no? Y esto porque habían muchas cosas. Se quejaban, el clero se quejaba porque mucha gente se iba a San Giovanni Rotondo, entonces dejaban de percibir ciertas limosnas y ciertas cosas que tenían porque la gente quería ayudarle al Padre Pío. Y el Padre Pío ya tenía idea de hacer tal apostolado, tal otra cosa, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas que muchas veces aparecen, ¿no? En la iglesia está la santidad, pero también está la vida de algunos hombres que manchan, ¿no? la imagen, ¿no? digamos, de la santidad de la iglesia. Pues bien, empezó a tener a algunos clérigos, y principalmente al obispo de Manfredonia, como enemigo, y era el obispo de su diócesis, para colmo, ¿no? Y después otro sacerdote, y para colmo primo, podemos decir de él, porque era franciscano, no era capuchino, sino era franciscano, Sí. el padre Agostino Gemelli, que fue enviado por la Santa Sede, porque la cosa fue así, ¿no? Fue creciendo todo este tema, y la iglesia decía, bueno, hay que investigar este caso. Entonces, primero, ¿qué hace? Pío XII, si mal no estoy, es el que manda a investigar el caso, y lo mandó a Gemelli, que era un psicólogo, investigador, médico. Hay actualmente en Roma un hospital que es el Hospital Agostino Gemelli. Él también vivía en Milán, no sé qué cosa hizo en Milán el padre Agostino Gemelli. Era un hombre afamado, ¿no? Por su ciencia, por su saber, era sacerdote. Y entonces fue a verlo al padre Pío, pero sin presentar ningún tipo de documentación ni nada. Fue de parte de la Santa Sede, pero no presentó nada. Quiero ver al padre Pío. Y el padre Pío dijo, bueno, pues yo no voy a mostrarle nada. Es que o sea, Claro, ¿por qué tengo que yo? Ya han pasado por mí médicos, 1, 2, 3, 4, un obispo, otro sacerdote, o sea, a todo el mundo tengo que ventilar mi vida. O sea, usted, por más que sea médico, por más que sea investigador, yo no tengo por qué decir, bueno, entonces, sin verlo, dice que fue un instante, hizo el padre Gemelli una conclusión de investigación diciendo de que no venía de Dios, ¿no? Y que los estigmas, al parecer, era más bien una cuestión puramente humana, y por tanto cosas que se hizo el padre Pío, y no cosas que venían de la providencia divina. Caramba. Entonces, a partir de allí, Claro. al padre Pío paulatinamente le van quitando peso y cosas, y a los 2 años, me parece, o 3 años, ya le impiden celebrar la misa en público. Podía celebrar solamente en la capillita privada que tenían los religiosos allí, y la confesión. Ahora, cuando tiene el conflicto con el obispo, que ya el obispo quiere impedirle celebrar la misa y cosas así, y cuando la Santa Sede, o sea, cuando ya la Congregación de la Doctrina de la Fe hace estas cosas, la gente se levanta y quiere que el Padre Pío vuelva a celebrar la misa. Entonces, pero pasa mucho tiempo, y recién el Padre Pío puede nuevamente celebrar la misa y empezar a confesar, pero durante un tiempo largo estuvo impedido. Imagínate, una persona que tenía la experiencia, la vida, ¿no?, del Padre Pío, la experiencia mística y religiosa digamos, y pastoral del Padre Pío, no podía confesar, no podía celebrar la misa, que era lo único que sabía hacer, ¿no? Padre, y quizá ahora ya en la pausa que nos toca, y en este último bloque que ahora viene, quizá con este suceso, ¿cómo va a resaltar, ¿no?, esa figura quizás sacerdotal, decía usted, en la vida mística? Porque, bueno, yo puedo tener estigmas, no sé, en teología, no me acuerdo cómo le llaman, gracias, gratis, Sí, que van ¿no? Pero no necesariamente me van a santificar, ¿no? Claro. Pero quizá ahora la virtud que vamos a ver, cómo va a empezar como un vía crucis, ¿no? Y cómo va a responder él, claro. Esa figura sacerdotal, como usted ha dicho, también bien marcada en los santos. Le invito a la última pausa para que podamos nosotros continuar. ¿Le parece? Sí.
a los amigos de NS, no se muevan si quieren ver y escuchar cómo el Padre Pío Pietrelcina vivió ese cristianismo, esa fe a la que estamos llamados todos. Enseguida continuamos. Culminamos ya esta parte, esta entrevista de Hacia el Encuentro con Dios con este bloque. Nuestro invitado, el padre Pierre Martínez Valencia. Y en la pausa recordaba aquella frase de San Maximiliano Kolbe, también muy travieso de pequeño y alguna gracia mística, pero la santidad no es un lujo, es un deber. Y lo pensaba para este bloque, quizá la dimensión sacerdotal, mística también. ¿Qué es lo que la Iglesia al final también, digamos, testifica, ¿no? Al beatificar y canonizar en las cruces y pruebas en las que se va a ver metido el Padre Pío Pietrelcina, y ahí va a resaltarse ese amor a Dios. Padre Pierre, le dejamos. Adelante. Bien. A ver, antes, para ver cómo es este tema de la cuestión sacerdotal, de la santidad sacerdotal del Padre Pío, importante ver entonces cuáles eran los atractivos del Padre Pío y cuáles eran las cosas donde el demonio le peleaba al Padre Pío. A ver, el Padre Pío tenía bilocaciones. Wow. En una oportunidad cuentan que estaban en comunidad y creo que fue bueno, no sé qué religioso, empezó a decir, ¿no? Hablando un poco de San Antonio de Padua, cómo había hecho que se había bilocado porque su papá había sido condenado a cárcel en Lisboa y él no estaba allí, estaba en otro lugar, y se bilocó para defender a su padre delante, ¿no? en el juicio. Y cómo había logrado liberar al papá de una injusticia, ¿no? Entonces, los religiosos empezaron a decir, bueno, a mí me da mucha cosa a la hora de las bilocaciones, porque yo no sé si el santo sabe dónde va, o sea, si es que Dios lo arrebata, como en el caso, no sé, del diácono Felipe, ¿no? Uh-huh. Que digamos, que de repente lo arrebató y estaba con el eunuco, ¿no? Y después lo arrebató y vaya a saber dónde terminó, ¿me entiendes? Entonces, está ahí. Y entonces el Padre Pío le dice, no, el que se biloca sí sabe dónde va, sabe perfectamente dónde va. Lo que no sabe es si va en espíritu o también en carne. Entonces, los demás lo vieron y dijo, bueno, ¿me entiendes? Entonces tenía la gracia de la bilocación, tenía el buen olor de Cristo, o sea, esa gracia mística que la gente pasaba y un aroma, una fragancia, un perfume preciosísimo. Un tipo no cristiano había ido a ver, como muchos curiosos iban, y de repente pasó y le dice, y al pasar el Padre Pío, dice, qué religioso más vanidoso, aparte qué penetrante esa fragancia, es demasiado fuerte para que un religioso pueda usar perfume. Y una señora le dice, ¿qué está hablando si no huelo nada? No lo olían todos. Algunos lo olían, otros no lo olían. Es una gracia mística, ¿no? El buen olor de Cristo. Algunos santos lo han tenido. Después, el conocimiento de las conciencias. El Padre Pío conocía las conciencias de la gente. Y además esto muy apropiado, Padre, para el sacerdotal, ¿no? Pienso en Don Bosco, pienso en el cura de Ars, por ejemplo. Claro, por supuesto. Además hay una anécdota que inclusive dicen de San Juan Pablo II, ¿no? Que cuando lo vio San Juan Pablo II, dice, no, a este lo tengo que atender. O sea, era sencillamente sacerdote San Juan Pablo II y se acercó para saludar al Padre Pío y claro, tanta gente lo iría a ver al Padre Pío que tendrían pues un bloque de personas también que impedirían, por más que sea sacerdote. Pero cuando lo vio Juan Pablo II, no, a este sí lo voy a atender, le dijo. ¿No? Entonces, esas cosas, ¿no? Bueno, después, tenía gracias exorcísticas. Él no era exorcista. Y sin embargo, un montón de demoniados quedaban liberados a consecuencia de la oración y de verlo al Padre Pío, o de alguna oración del Padre Pío. Y después las gracias de los estigmas, ¿no? Eran gracias muy, muy, ¿cómo podemos decir? Atractivas a la curiosidad de la gente, podemos decir también eso, ¿no? Ahora, esto podemos ver por un lado. Por otro lado, es importante saber, porque ya lo hemos dicho antes, que el demonio lo molestaba mucho, desde muy pequeño. A manera de vejaciones, o sea, seguramente muchas tentaciones habrá tenido que el demonio ponía en su cabeza, porque él cuenta, ¿no? A su director espiritual, el demonio quiere perderme en la misa, cuando me acerco al altar, ¿no? Me hace ver cosas impuras y cosas, e inclusive se muestra como es, que querrá decir, o sea, de la manera más horrible que puede haber, ¿no? Y después hay un montón de elementos, de pruebas, de testigos, de cómo en Pietrelcina
el demonio lo zamaqueaba, lo golpeaba, Así se es. escuchaban en el cuartito que vivía, porque vivía en una torrecita, una cosa así, lo golpeaban, lo arrastraban, la gente asustadísima, no querían pasar por allí, Ujú, no querían ujú, pasar por el cuarto, por la casa del ujú, Padre Pío porque les daba mucho miedo. ujú. Y en el mismo San Giovanni Rotondo, primero no dejaban que ingresaran, o sea, que vayan religiosos jóvenes, estudiantes. Después ya sí, pero al principio no, porque tenían miedo. Los jóvenes entraban y un ruidazo en las noches y qué sé yo. Claro. Y al día siguiente había un hermano que era muy bueno, un religioso muy bueno, que siempre le curaba las heridas, porque Ah, lo hería el demonio, lo ahí hería, está. moretones, un desastre. Ujú. Muy bien, entonces, y el Padre Pío decía, he peleado con el demonio toda la noche, pero lo he vencido. Mm. Le llamaba el barba blue, el barba azul, le decía al demonio, ¿no? Cada vez que escribía, esa era la manera como lo trataba el demonio, el barba Oh, azul. mire. Y decía, me ha atormentado, hemos peleado toda la noche y le he ganado. Y Mire. ese le he ganado, estaba todo magullado el Padre Pío, ¿no? Pero ese le he Claro, ganado significaba, se ha mantenido firme en la fe, claro, en la esperanza, en la caridad, etcétera, ¿no? claro, Muy bien, entonces, a consecuencia de todas esas cosas, era muy abativo, pues. Entonces claro. empieza a tener muchos sufrimientos porque ya dijimos, su pudor, Ujú. primero, la mala interpretación de muchas personas, el fanatismo que a veces les agarra a algunos, Es ¿no? Ya verdad, irracional, es la verdad. falta de obediencia a la iglesia en ese sentido. Ujú. Por otro lado, la envidia, porque cuando hay una cosa buena siempre va a haber envidia alrededor, ¿no? La envidia digamos, de gente cercana y de gente no tan cercana, de sacerdotes, de obispos, después la indisposición que le generan a la Santa Sede con estas cosas, pero hay un montón de cosas que le generan sufrimiento. ¿Qué es lo propio de un sacerdote? Ofrecer sacrificios. Caramba. Entonces, yo sé que si Dios le dio al Padre Pío estos sufrimientos, no solamente era para darle de sufrimientos físicos, sino para que los ofreciera al Altísimo, como Mm, Cristo. Por eso se asoció a la pasión. Entonces, ujú. esa es la manera de entender la vida del Padre Pío. Un hombre que sufrió mucho de parte de propios y extraños, de manera física, de manera espiritual, de manera moral, pero en todo asoció sus dolores a la pasión de Jesús. Eso podemos resumir que es la vida del Padre Pío, es un asociarse continuamente. Ujú, Anécdotas, hay 1000 anécdotas para contar. ujú. Tiene dos momentos de mucho dolor, de mucho, mucho dolor. Primero, con la misma Santa Sede, en donde aparece ese restricto, ¿no? En donde le dicen al Padre Pío que no puede ejercer este ministerio, que solamente puede, o sea, no le quitan, no lo suspenden a divinis, pero le dicen, no puedes confesar y solamente puedes celebrar la misa en privado. Que para un Para un sacerdote, sacerdote fervoroso, piadoso, es darle en lo más delicado de claro, su misión, claro, ¿verdad, padre? claro, 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 claro. Maradona decía, me cortaron las piernas, ¿no? Es Claro. eso, o sea, es quitarte la posibilidad de ser lo que eres. Ujú. Y así vivió el Padre Pío. ¿Cuánto Dos tiempo más o años, menos, tres padre? años, Uy, mire dos usted. años, 3 años, pero con intervalos. Después Ujú, nuevamente aparecía la cosa y nuevamente se ponían en contra. Entonces estuvo más o menos 10 años viviendo así. ujú, 10 años viviendo así. ujú. Pero no solamente eso, pasó esa oleada de cruces y cosas así, donde defenestrado el Padre Pío, la gente viviendo también un sufrimiento, porque la gente que lo quería lo veía, o sea, no lo podía ver. De ahí aparece este librito, a ver, que te voy a mostrar, que no sé si la gente lo conoce, que se llama Envíame a tu ángel. Mm, Porque ujú. el Padre Pío, cuando no podía, porque ¿qué le dijo la Santa Sede? ¿No? ¿Cuál fue la indicación? Que no podía el Padre Pío no podía tener interacción con nadie, inclusive por carta. No Eso, podía tener eso es una interacción. prisión prácticamente, padre, en el Era una convento. prisión. Ujú, Era una prisión. ujú, Entonces, ¿qué pasaba? Por ahí una persona que era dirigida espiritual del Padre Pío le decía, Padre Pío, quiero hablar con usted, que tengo que consultar una cosa. ¿Y qué le decía el Padre Pío? Envíame a tu ángel, porque ese es otro elemento más que la gente por allí no conoce mucho y que es el Padre Pío tenía una especial devoción y una especial eh, gracia mística con los ángeles, mire. con el ángel de la guarda y con los ángeles de las otras personas. Por eso decía, envíame a tu ángel. Y ya como que él conocía. Muchas veces dice en este librito que lo veían al Padre Pío conversar con alguien, como si fuera loquito, ¿no? Y al parecer estaba hablando con el ángel de la guarda, o de él o de otra persona. Mire. O sea, cosas, por eso, de cosas que, bueno, el hecho es que dos oleadas. La segunda oleada fue con los mismos capuchinos, porque a partir de 1950 el Padre Pío ya funda, o sea, en 1940 ya tenía la idea de hacer el Solivo de la Soferenza, ¿no? El hospital. Ujú. Y en el 50 ya lo inaugura. También en esto es una cosa muy interesante, tú decías, el mundo corre, el mundo moderno, bueno. Y quería contarte de que la manera como el Padre Pío llegó a hacer esto es por una donación que llegó por el contacto de una mujer que era periodista y que fue a San Giovanni Rotondo y que después intervino mucho para que
si mal no estoy, la misma ONU que derivaba ciertos fondos para determinadas cosas y obras de humanidad, pudiese hacer algo y pudiese donar como $320,000 al Padre Wow, Pío para que hiciera el hospital. Y así claro, se construyó el hospital. claro. Claro, con muchas otras donaciones de otras personas más. Ujú. Pero tuvo lío con los capuchinos, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran crisis económica. Mm, Y los capuchinos andaban buscando plata para poder hacer que sus religiosos estudiaran. Entonces vieron que el Solivo de las Ofrendas era una casa que recibía donaciones, y entonces el padre Pío era un poco el que administraba eso. Entonces no, nosotros vamos a administrar eso. Y el padre Pío dijo que no. Entonces la cosa llegó a una pelea tan grande que fue el Papa Pío XII, si mal no estoy, el que al final lo dispensó al padre Pío pobreza. de pobreza para que pudiese administrarlo. Pero le vino tan carga montón, que inclusive pasados los años, el padre Pío, o sea, lo tuvieron que obligar al padre Pío a dejar ese tipo de administración y dárselo a los laicos o dárselo a otras personas, ¿no? Mm, O sea que imagínate, entonces eso fue una pelea frontal, en donde fueron sus mismos compañeros de vida religiosa los que decían, ¿cómo puede ser que estás traicionando a la vida religiosa y qué sé yo? Pero es que él defendía sencillamente las donaciones que llegaban para ese hospital, no para otros lugares. Entonces, otra carga de sufrimiento, contradicciones, embustes, calumnias, en donde los religiosos desconfiaban del Padre Pío, los mismos religiosos compañeros de él desconfiaban del Padre Pío. Entonces, bueno, todo eso ofrecido al Señor. Todo eso. Y la carga, por supuesto, del sufrimiento, los dolores físicos que vivía con esta cuestión de los estigmas. Y los sufrimientos del no poder atender a la gente, o de atender a la gente y que lo estén escuchando, de que no haya privacidad, de que esté como en una cárcel. Una pena realmente. Pero en esto brilla la santidad. O sea, es importante decirlo, porque toda vida de santidad tiene pues esas cosas brillantes que son lo propio que viene del Espíritu Santo, y tiene también cosas oscuras que son la pasión de Jesucristo. O sea, para hablar de la pasión de Jesucristo hay que hablar también de soldados romanos que lo crucificaron, y de fariseos y miembros del Sanedrín que instigaron su muerte. ¿Me entiendes? Entonces, también en esto es cierto, algunos se comportan como amigos de Cristo y otros como enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, y en esto fue así. Ahora, pues, evidentemente no es que tenía todo el mundo en contra, tenía mucha gente muy buena que estaba cercana a él, ujú. podía seguir haciendo, porque Dios también se lo permitía, mucho apostolado, Y la cantidad de pero conversiones, me imagino, padre, que al final, como usted decía, esto, ¿no? Este ofrecimiento, sobre todo espiritual, me imagino, moral, que es el mayor, el físico lo tenía también, pero me imagino esto sería también el combustible, no sé, para estas conversiones sí, y la luz que sigue siendo hasta ahora San Giovanni Rotondo, porque el padre Pío claro, Pietrelcina, eh, y quizá con esto despedirnos para estos minutitos, claro, le dejo a usted. sí. ¿Qué es Porque, ahora? ¿Qué porque significa, no? dos apostolados son los que el Padre Pío trabajó, ¿no? Primero, los grupos de oración. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío hace los grupos de oración que ahora se llaman grupos de oración del Padre Pío. Cantidad de grupos de oración y de gente que peregrinó y que sigue peregrinando a Pietrelcina, perdón, a San Giovanni Rotondo, con ánimo penitente, de conversión, de búsqueda de Dios. Y la segunda cosa que decía él era su apostolado más grande, es ese hospital que ha atendido durante todos estos años tanta gente y que ha aliviado el sufrimiento, tal cual. O sea, eso era lo que quería el Padre Pío, aliviar el sufrimiento del pobre, del necesitado, del que no tiene. Y eso ayudó muchísima, muchísima gente de ese tiempo. Imagínate después de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza que vivió Italia. Bueno, todo eso se fue dando, y es una cosa maravillosa hoy día eso, ¿no? Bueno, y después todo el mundo, porque todos nosotros hemos escuchado al Padre Pío. Yo me acuerdo desde el seminario, porque antes del laico nunca había escuchado, pero cuando entré al seminario, de repente me hicieron ver una foto de un curita que tenía los estigmas, y yo dije, wow, qué bárbaro, eso existe. Eso es. Claro, yo no sabía. Cuando uno entra en principio a conocer estas cosas, no entiende mucho de todo esto. Pero fantástico, o sea, un sacerdote ejemplar en un mundo en el que vive de impurezas, ¿no? Vive de escándalos, bueno, encuentras un hombre que vivió la pureza de manera íntegra, ¿no? Mira, en el informe que dio, ¿no? El miembro, el inquisidor, digámoslo así, ¿no? O sea, el encargado de hacer este trabajo de investigación que mandó a hacer la Santa Sede, que es el cardenal Rossi,
y que hay un libro muy interesante que se llama La autobiografía secreta del Padre Pío, que es la cantidad de documentos que emanó, ¿no? Estos informes que se hicieron, en donde se pregunta al Padre Pío, a su provincial, a su superior, a sus compañeros, a la gente de afuera, cómo era el Padre Pío, ¿no? Bueno, el resultado que tiene este cardenal es, nos parece un hombre íntegro, ¿no? Nos parece un hombre, ¿cómo se llama? O sea, un hombre en el que no hay falsedad. No nos puede estar engañando, porque la vida que él lleva aquí, lo que muestra cómo vive aquí, no puede mostrar que nos esté engañando con este tema de los estigmas. Y además los estigmas, viéndolos, atendiendo a los estudios que hay, no son, o sea, no se muestran como cosas hechas por el hombre, como cosas artificiales, sino que al parecer son cosas que vienen de lo alto. Así fue el informe que dio en el tiempo más difícil, en el tiempo más difícil, el interventor Ahora, recién en 1964, el cardenal Ottaviani, ¿no? Que fue un cardenal muy importante en el Concilio Vaticano II, a nombre del Papa Pablo VI, hizo un decreto en donde dijo que el Padre Pío ejerza sin restricciones ni problemas su ministerio. 1964. ¿Cuándo murió el Padre Pío? 1968. ¿Ok? Así que, Para que nos increíble. animemos todos. A los 50 años de haber vivido sus estigmas, pasaron 3 días o 4 días y falleció. Y al parecer en esos días dejó de tener los estigmas. Y ya cuando lo analizaron antes de morir, no tenía los estigmas. Tenía algunas, ¿no? Algunas cositas, digamos, algunas secuelas, pero ya no habían en sus manos ni en sus pies. Ni en su hombro, que dice que también en el hombro tenía estigma, en el costado, ¿no? Y padre, ¿no? Para despedirnos, ya nos marcan el tiempo, pero para animarnos, ¿no? En la vida cristiana, o sea, es esa prueba que Dios permite a sus hijos predilectos en el amor, no por nuestras fuerzas, ¿no? Y yo recordar esta frase, muy bien podríamos hablar de lo largo que eran las misas del Padre Pío, de algunos eventos en la Segunda Guerra Mundial que recuerdo se mencionaron, de cosas extraordinarias del Padre Pío, pero también quizá con esto, padre, le dejo este minutito que nos queda, él no pudo ir nunca a Fátima, pero sí que la Virgen peregrina fue a visitarle. El amor del Padre Pío a la Virgen. Sí. Este minutito, padre. Sí, mira, a ver, la santidad siempre brilla y los santos son los que alumbran el mundo. Los santos, como dice el Apocalipsis, no brillarán, ¿no? Por la eternidad, porque es eso. Entonces, es el camino de la santidad. O sea, Cristo nunca nos ha dicho que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades, que no vas a ver cruces. No, lo que Cristo nos ha dicho, yo estoy contigo, yo te voy a acompañar. Entonces, es eso. Entonces, hay que animarnos. La vida del Padre Pío es la vida de un valiente, de un héroe, de un hombre que vivió virtudes heroicas y que nos anima a nosotros a no ser parvos, a no ser pequeños, a no intimidarnos, claro, a no intimidarnos con el tema del sufrimiento. No, mira, Cristo nos da la fuerza, Cristo nos da la gracia y Cristo nos da la santidad. Es lo más importante de todo, que trabajar por la santidad. Lo que lo movió al Padre Pío es la salvación de las almas, la salvación de la propia alma y la salvación de las almas. Por eso se asoció a la pasión, para salvar muchas almas. Esa fue la decisión de él. Dios quiera, ¿no? Que los sacerdotes podamos ser padres como el Padre Pío, porque aunque lo llamamos San Pío de Pietrelcina, todo el mundo le sigue diciendo Padre Pío. Es el Padre Pío, porque es un padre. Que Dios quiera que los sacerdotes seamos esos padres que tanto necesita el mundo de hoy, los jóvenes, los niños, la gente mayor, ¿no? Que podamos acoger al necesitado, que podamos acoger al pobre, al que no tiene a Dios, y que podamos dar no lo que es de nosotros, sino lo que tenemos nosotros, que es el mismo Jesucristo, ¿no? Así como es. el Padre Pío, continuamente lo hizo. Así es, Padre. Y bueno, gracias. y la Virgen María, que es la reina de los santos, que por eso adornó la vida, vivía rezando el rosario del Padre Pío, vivía con una devoción inmensa a la Virgen María. Cuando murió, dice que las últimas frases fueron Jesús y María. Qué bello. Eso fue con lo que se despidió todos los en el rosarios Testamento. que está a nuestro alcance. Y a nosotros como pueblo, el pedir por nuestros pastores de todo tipo, como usted bien dice, para que sean santos, un pueblo santo. Padre, nos pedimos, gracias por estar con nosotros, regálenos la bendición a todos los amigos de NSE y esperamos encontrarle pronto otra vez. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre, hasta muy pronto. Un gusto, hasta luego. A los amigos de NSE también, ojalá que esto nos sirva a todos y quédense con nuestra programación. Hasta muy pronto.